Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Los quiero invitar a escuchar estas declaraciones. Significa para niños vulnerables no estar en la escuela, que por lo demás sabemos, nunca quisimos, nunca compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error que dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección. Y cuando se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse en las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas, nada de eso ocurrió. Bueno, estas son declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señaló esta tarde, como usted lo pudo apreciar, que fue un grave error haber suspendido las clases. Crisparon más las relaciones con los alcaldes, quienes han sido justamente los principales defensores de esta medida, tomada hace un mes por el gobierno. Recordará usted que fue un fin de semana en que fue bien tirante. Y al final la presión de los alcaldes llevó a que el gobierno adelantara esta medida. No es que el gobierno no quisiera tomarla, sino más bien no tomarla en ese momento porque estimaba, como dijo el ministro Mañalich, entre otras cosas, que era bueno tener a los alumnos en los colegios para poder hacer las vacunaciones pertinentes. Bueno, los dichos de Mañalich provocaron inmediatas reacciones. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, nuevamente salió a enfrentar al controvertido ministro y directamente le pidió a La Moneda llamar al orden al ministro Jaime Mañalich. Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Fernando Paredes, lamentó los dichos, recalcó que no fue un error suspender las clases y prever que los alumnos estén en sus casas. Con respecto a los niños que no fueron vacunados en sus establecimientos educacionales, el alcalde apuntó a otra razón, no al cierre de los colegios, como el ministro Mañalich. Según señaló el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, en su caso, hasta el día de hoy las vacunas no han llegado y se les indicó priorizar a los adultos mayores. Además, aseguró que la vacunación de niños y niñas está programada para fines de abril. Se abre entonces una controversia entre el ministro de Salud y los alcaldes, situación que ha sido tirante ya hace un buen rato. Lo fue por los alumnos en los colegios, lo ha sido porque los alcaldes han pedido, muchos de ellos de manera insistente, y continúan con eso, en aumentar y profundizar las cuarentenas. El ministro de Salud, que encabeza la política sanitaria para enfrentar esta pandemia, ha sido de una corriente distinta que hasta aquí le ha dado buenos resultados, es decir, ir persiguiendo los focos de contaminación y de contagios con cuarentenas no totales, no amplias como muchos países, sino más bien dinámicas. Y así lo mantiene, así lo sostiene, y ahí entonces hay una diferencia de mirada, de política, pero es el ministro Mañalich quien está encabezando hoy día este proyecto desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, no es raro que sigamos viendo estos tira y afloja en estas materias. Vamos a la pregunta del día. ¿Crees que fue un error suspender las clases por el coronavirus? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta planteada. Y en cuanto al cierre de cosas, de situaciones, de colegios, de clases en general, de comercio, de actividad, que el mundo se ha debatido bastante en distintas políticas o distintas miradas y estrategias, eso tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que las economías, y eso era sabido de antemano, las economías se sacrificaban en pos de una recuperación o un cuidado colectivo desde el punto de vista de la salud. Y esto es porque la gente llega a sus casas o se queda en sus casas, no trabaja, no hay actividad, no hay venta, no hay comercio, no hay posibilidad del trabajo, las empresas tienen problemas para pagar sus créditos, en fin, se produce una eventual ruptura de la cadena de pagos, de la cadena económica, y eso es de todo el mundo. Y es parte de lo que vamos a conversar ahora, porque tenemos ya nos recibe en su casa Alicia Bárcenas, que es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Alicia, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Con mucho gusto, muy buenas noches. Bueno, un placer. El mío, pues,
lamentablemente, bueno, la CEPAL no podía ser muy distinto a lo que ha planteado el FMI, lo que han planteado organismos multilaterales, lo que han planteado todos y cada uno de los gobiernos en sus países para enfrentar la otra crisis que viene, que es la económica. Y ustedes dan un panorama para Latinoamérica y para América en general catastrófico, el más malo de la historia, comparable a lo que ocurrió en los años 15, Primera Guerra, estamos hablando de ese contexto, o los años 30, la Gran Depresión del 29, que fue tremenda. De eso estamos hablando, de un decaimiento del 5,3% para América Latina en 2020. ¿Nos puede profundizar un poco más, Alicia, por favor? Claro, con muchísimo gusto. Primero que nada, la verdad es que la crisis toma a la región en un momento muy delicado porque ya veníamos con muy bajo crecimiento y con un espacio muy limitado en materia fiscal. Y la verdad, con políticas sociales y conflictos sociales crecientes en toda la región. Entonces, efectivamente, los efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930, que son los dos momentos de la historia de la región donde se registra un desplome de ese tamaño. Y esto está muy vinculado al desplome del comercio internacional, que va a caer entre 13 y 30% a nivel global, y en la región va a caer 15%. Entonces, sí, prevemos un fuerte aumento del desempleo con efectos muy negativos en pobreza y desigualdad, y efectivamente es de una magnitud insospechada, ojalá temporal, eso sí, ojalá temporal. Sí, esto lo estamos previendo para 2020. El estudio que hicieron ustedes, que estuve leyendo, daba cifras que son, bueno, muchas cifras, pero algunas que uno se le quedan grabadas, ¿no? Por ejemplo, 12 millones de empleos se van a perder, 12 millones de empleo en nuestra región. Efectivamente, nosotros hicimos un cálculo de cuánto esto puede impactar tanto en el empleo como en la pobreza. Y efectivamente vemos que se pueden perder prácticamente 11.5 millones de empleos. O sea, va a haber una variación, va a haber un aumento de desempleados de 11,5 millones. O sea, prácticamente estamos hablando de 12 millones. Este es un aumento de 3.4 puntos porcentuales del desempleo calculado con esta caída de menos 5,3, que puede caer más. En verdad, o sea, estamos calculando esta caída con base, por ejemplo, en lo que ocurre en los socios comerciales. Estamos calculando que Estados Unidos cae un 3,8, pero el Fondo Monetario dijo que caía 5,9. Sí. Entonces, ante esa, nosotros nos fuimos por el lado más del 3,8, que es lo que predice Bloomberg, ya considerando los grandes aportes que está haciendo el gobierno de Estados Unidos a su economía. Pero sí, es muy preocupante, y la pobreza, nosotros estamos viendo que con este aumento del desempleo tendríamos 30 millones de pobres más en la región, y 15 millones de estos 15 serían en aumento en la pobreza extrema. Eso es lo que realmente preocupa, Matías, muchísimo. Entonces, esto es un retroceso de muchas décadas de Latinoamérica, ¿eh? Mucho de lo que se ha logrado se va a retroceder. ¿Por qué Latinoamérica tiene o más bien preguntado, ¿es particularmente vulnerable Latinoamérica? Y si lo es, ¿por qué? ¿O cuáles son las condiciones que nos hacen tan vulnerables? Mira, hay varias condiciones. Yo te diría, bueno, yo quiero destacar, por cierto, el caso de Chile, porque Chile llevó muchos años en construir institucionalidad económica muy importante, y yo diría en las últimas décadas Chile se convirtió en un país con espaldas económicas para poder realmente enfrentar una situación como la que estamos hoy día. Pero es uno de los pocos países que tiene este espacio fiscal y que puede realmente llevar adelante medidas de la magnitud que está haciendo Chile, 5.5%, claro. 5% del PIB y 1% en garantías. Pero te diría que el gran problema de nuestra región es la desigualdad, y eso no lo hemos podido resolver. Tenemos sistemas de salud fragmentados, brechas enormes entre ricos y pobres, tenemos de verdad en términos de trabajadores formales, informales. Entonces realmente no hemos podido vencer, yo diría, estas enormes brechas estructurales que nos han acompañado por décadas. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, en donde hay una desigualdad enorme en términos de riqueza, de ingreso, de acceso a los bienes básicos, por ejemplo. Y creo que ahí está el tema. Y esto es una pandemia, o sea, es un mal público global. Es como el cambio climático, es donde nadie se salva solo. Aquí o hay cooperación y hay provisión de bienes públicos globales, o la humanidad está enfrentando una de sus peores crisis
para construir un futuro mucho más civilizatorio, ¿no? Estamos en esa disyuntiva, en esa encrucijada está el mundo hoy. Alicia Bárcenas, ¿qué podría hacer hablando regionalmente? Después podemos hablar de Chile en particular, pero porque lo conoce bien, porque lleva muchos años viviendo aquí en Chile y está sentado usted aquí en nuestro entorno. Pero, ¿qué podría ser distinto? Hay una dependencia, claro, a las exportaciones. Latinoamérica exporta mucho, se cae el comercio mundial, dejamos de exportar nuestras materias primas, nuestros productos, y nos pasa lo que usted nos está narrando. ¿Qué podría ser distinto como estructura económica si tuviéramos que, bueno, de alguna forma vamos a tener que partir de nuevo? Si vamos a retroceder varias décadas, vamos a tener que partir, que más que menos, pero partir desde mucho más atrás. ¿Qué cosas distintas tendríamos que hacer? Bueno, yo creo que uno de los principales temas es revalorar el trabajo. Creo que esta crisis nos ha llevado a entender, por ejemplo, la importancia del trabajo y que la economía, la economía real, no la economía financiera, la economía real depende de los trabajadores, de las y los trabajadores. Ese es un punto para mí muy importante. Ahora, los sectores que se van a ver más afectados van a ser el comercio, el transporte, la hotelería, restaurantes, recreativos, que dependen justamente de esto. ¿Cómo se construye resiliencia hacia el futuro? Creo que las empresas, o sea, lo que está haciendo Chile, que es muy interesante, y otros países también, es tratando de proteger, por un lado, el ingreso, porque ahí tú estás estimulando la demanda. El tema es cómo, si tú solo apoyas a las empresas, vamos a suponer, y no apoyas el ingreso de los hogares, pues lógicamente no va a haber demanda, no va a haber, puedes abrir maquinaria. Puedes abrir un restaurante, pero si no tienes público, pero de nada no va nadie. sirve. Exactamente, entonces la verdad es que lo que se requiere es reemplazar la demanda cuando la producción se detiene, y ese es justamente el rol que está jugando el Estado en todos los países. Aquí lo que se ha destacado es la tremenda importancia del rol del Estado y la importancia de volver a crear una nueva ecuación. Tú me preguntas qué hay que hacer, una nueva ecuación entre el mercado, el Estado y la sociedad. Un nuevo balance, ¿verdad? Para que no haya esta enorme concentración del ingreso. Pero la segunda cosa de lo que tenemos que hacer es la integración regional. Mira, este es un tema central. No cabe duda que el futuro va a ser totalmente diferente al que conocimos, y no solo eso, sino que no va a haber, las empresas transnacionales están repensando sus estrategias de tal forma que ya no van a ser estas cadenas de valor globales que han sido muy vulnerables a esta pandemia, y están pensando en reestructurarse para convertirse en empresas más regionales. Si eso pasa y el mundo va hacia una regionalización, América Latina no se puede quedar atrás en la integración regional. Tenemos que buscar esas complementariedades para lograr una mejor integración productiva, comercial y humana, y eso más allá de las diferencias políticas. Creo que nuestra fragmentación regional nos ha llevado a senderos que no son muy constructivos, y por el otro lado tenemos complementariedades en la región que nos pueden ayudar muchísimo a ser más resilientes, mucho más resilientes a lo que está viviendo el mundo hoy. Pensar en una nueva geografía económica para que no seamos tan dependientes del exterior y que podamos tener, menos manufacturas importadas, por ejemplo. ¿Cómo lograr? Te voy a poner un ejemplo en Chile, que yo vivo aquí y me encanta este país. En el norte de Chile, ¿cómo va a ser posible que no se pueda lograr una plataforma regional de energía renovable? Que se base en el litio, que se produzcan una plataforma para toda la región, no solo para Chile. ¿Cómo no vamos a lograr esas complementariedades? Tenemos que pensar distinto. Somos 650 millones de habitantes en América Latina y el Caribe, y podríamos generar una escala para viabilizar nuevas industrias y redes de producción. Alicia, pero uno tiene que mirar necesariamente la política, y la inestabilidad es un factor permanente en la política del siglo XX, y se puede decir también en lo que va al siglo XXI. Algún viejo político chileno hablaba de los bandazos, que íbamos de derechas a izquierda, íbamos de estatistas a liberales, a neoliberales, había menos política de Estado. La calidad del Estado no es un Estado que muchas veces le hace falta tener, quizás como los Estados europeos, Estados que sean más eficientes, no más chicos, más eficientes, donde llega un presidente nuevo, una presidenta nueva, y no cambia el 85% de los directores de los hospitales, donde no cambian miles de personas y entran miles de personas nuevas. Es decir, replantear también el Estado para que el Estado tenga
una función más relevante. Entonces, la política es a veces la piedra angular para que la economía pueda funcionar en Latinoamérica. No, por supuesto, o sea, yo no estoy hablando de que no se haga política, la política es esencial, pero no, no una política que nos lleve a esta fragmentación, sino que tenga una visión, yo diría hasta cierto punto más pragmática, que nos ayude a que esta región realmente encuentre yo diría, estas complementariedades que tenemos. Ahora, tienes razón de que hay que poner en marcha una política en donde el Estado se vuelva, yo diría, las instituciones. Y ahí yo por eso te digo, yo destaco mucho Chile, porque te digo, yo llevo aquí muchos años. Y para me ponerle, doy cuenta que las instituciones... Para que la identifiquemos, ¿a qué se refiere, Alicia? Con las instituciones económicas de Chile. Para cuidarlas, a ver. Sí, por supuesto. Yo creo que este país ha logrado, por ejemplo, tiene fondos soberanos que no los tiene ningún otro país de la región, ¿verdad? Ha sabido construir por muchos años yo diría, esa capacidad contracíclica. Es un país en donde la recaudación tributaria se logra. Hay transparencia tributaria, que no es el caso de muchos países, del mío, por ejemplo, México, que está batallando con el tema fiscal fuertemente. Obviamente hay que aumentar la tributación y hacerla más progresiva, pero las instituciones funcionan. Y yo diría que ese es un tema, que es una gran fortaleza de Chile que le ha permitido tener una espalda económica para responder a esta crisis. Y la otra, el sistema de salud. O sea, bueno, si uno ve la historia, desde Aguirre Cerda se construyeron grandes instituciones de salud en Chile y yo creo que la salud primaria, digamos, está ahí, es vigente, está presente. Chile, por ejemplo, es un país que tiene el seguro de desempleo, no lo tienen otros países. A veces creo que en Chile no hay que compararse para saber las fortalezas que Chile ha logrado en el tiempo. Pero resulta, Alicia, que venimos de una crisis donde está puesta en duda por un amplio sector y lo que hemos hecho hasta aquí. Prácticamente hay algunos sectores que plantean que lo hemos hecho muy mal y que hay que replantear muchas, no todo necesariamente, pero muchas cosas. Usted que nos conoce desde afuera y trabaja en Chile hace años, desde la CEPAL, somos un país que a veces valora poco lo que ha construido, derechas, izquierdas, pero institucionalmente que a Chile le cuesta reconocerse a sí mismo. Pues a veces sí. Mira, desde 1990, cuando se abre la democracia en Chile, la verdad es que la pobreza en Chile era enorme y la pobreza en Chile ha bajado, ha disminuido en forma muy importante desde 1990. Estaba más del 40%. Claro, entonces, digo, ahí tienes un resultado concreto. Las instituciones se han construido. Obviamente que falta. ¿Qué es lo que falta? Creo yo, por ejemplo, un sistema de protección social que sea más universal, más inclusivo. Y eso está en el debate, ¿verdad? Si la protección social va a ser contributiva, no contributiva, si debe hacer un sistema mixto. Esa es una discusión y un debate que Chile ha hecho y, por ejemplo, ahí sí hay un debe de Chile porque la capitalización individual en la protección social fue algo que se llevó a toda la región y no ha tenido necesariamente los mejores resultados. Entonces, y claro, Chile siempre se presentó como el mejor alumno, vamos a decir así, del consenso de Washington en muchas formas, porque se planteó la reducción del Estado, en fin, pero creo que ahora en esta pandemia se demuestra que el rol del Estado es esencial y Chile ha estado a la altura de ese llamado y yo por eso sí me congratulo de ver lo que Chile ha logrado. Ahora, no todo puede irse, o sea, 5.5% del PIB, que es lo que se está invirtiendo ahora, pues estamos hablando de 13.750 millones de dólares en distintos programas y 1.2% del PIB, 3.000 millones para garantías estatales. Ahora, ¿qué es lo que hay que proteger? Pues hay que proteger el empleo y hay que lograr que lo que no se le puede dejar a las empresas es el libre arbitrio para que ellas decidan si el trabajador, si el trabajador lo despiden, si no lo despiden, si va, si no va. Tiene que haber un poquito más de regulación en ese aspecto y creo que eso es lo que sí están pidiendo los trabajadores. Alicia, por último, hoy día vimos en la tarde que un grupo de parlamentarios de oposición plantea directamente la necesidad de terminar con el sistema de pensiones de AFP que hay hoy
derogar el decreto 3.500, es decir, que la plata que está hoy día, que son, no sé, 150.000 millones de dólares, me parece, o 200.000 millones de dólares en las cuentas individuales de muchos chilenos, que definitivamente eso se derogue, se termine y quizás pase toda la administración del Estado. ¿Le parece una buena idea? Mira, nosotros estamos haciendo un análisis comparado de todos los sistemas de seguridad social en la región, del sistema de pensiones, y la verdad es que hemos llegado a la conclusión de que tiene que haber un término medio, es decir, tampoco podemos ir al extremo de desaparecer el sistema que existe hoy. Creo que hay que llegar al punto en donde la seguridad social, las pensiones, puedan tener esta combinación contributiva y no contributiva, una especie de esquema mixto. Lo que sucede es que las AFPs, digamos, privadas, en realidad, pues, no han privilegiado muchas veces el beneficio de sus asociados. Y creo que ahí es donde está el problema, que cuál es el camino, eso, digamos, habrá que analizarlo y quizás se presta para un debate posterior que con mucho gusto estaríamos dispuestos a tener. Porque Alicia, son muchos detalles los que hay que mirar. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, a ti, Matías, un gusto de verdad, y cuando gusten sería Encantado, un placer volver a acompañarnos. Encantado, muchísimas gracias, Alicia, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, y la pregunta del día tiene que ver con si crees que fue un error suspender las clases por el coronavirus. El 10% sí cree, el 90% cree que no fue un error. Hacemos una pausa, eso es hasta ahora, es parcial. Hacemos una pausa y volvemos en viernes. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública para conversar sobre ciudad, sobre formas de vivir, sobre formas más distintas a las cuales nos tendremos que enfrentar en lo que viene. Ya nos empezamos a plantear ideas, preguntas, horizontes. Quiero presentar a Juan Manuel Sánchez, que es director ejecutivo de la Corporación Ciudades, que con el título de Cambiemos el Mapa realiza consultas a analizar cuáles han sido las principales dificultades para adaptarse a este nuevo estilo de vida que estamos llevando y que a lo mejor tendremos que empezar a llevar. Fernando, muchísimas gracias. Juan Manuel, disculpa, muchas gracias por recibirnos esta noche. Hola Matías, muchas gracias por la invitación. ¿De qué se trata esta forma de pensar, Cambiemos el Mapa? ¿A qué se refieren con eso? Bueno, definitivamente después de escuchar a Alicia Bárcena recién en tu entrevista, nos damos cuenta que tendremos que acostumbrarnos a una nueva realidad, la verdad, ¿no? La consulta efectivamente pretende tratar de levantar, ¿no es cierto?, las preferencias y las opiniones respecto a un tema particular que es cómo estamos viviendo, cómo esperamos vivir y qué pensábamos del pasado. Y en este sentido, la consulta da cuenta de la existencia de estos dos Chiles, ¿no?, que un poco Alicia lo mencionaba. Uno que ha podido quedarse en la casa a trabajar a través de la plataforma y otro que no ha podido hacerlo, ¿no?, que no cuenta con esa posibilidad porque el tipo de trabajo que desempeña no lo permite, o porque se encuentra en un estado de vulnerabilidad laboral, o porque su vivienda no cumple las condiciones que permitan hacerlo en forma óptima, ya sea porque el espacio es inadecuado o vive en condiciones de hacinamiento, que hemos visto siendo reportajes últimamente, o no tienen un acceso adecuado a la tecnología. Esa diferencia se da claramente dentro del Gran Santiago y también entre Santiago y las regiones. Ahora, estas lecciones que nos dejan de esto, ¿a qué se refieren con adaptarse a un nuevo estilo de vida? Porque una forma es adaptar el sistema económico. Alicia planteaba ideas, por ejemplo, de terminar con ciertas dependencias a nuestras exportaciones como modelo central económico. ¿A qué se refieren ustedes con adaptarse a los cambios de vida? ¿A las formas de movernos en las ciudades, a la forma como vivimos geográficamente, a cómo copamos el territorio? ¿A qué se refieren? Bueno, hay distintas maneras de pensar en esta nueva forma de relacionarse con la ciudad. La verdad, la ciudad es la extensión de nuestra vivienda, la verdad, de nuestro hogar. Entonces, efectivamente, en estos tiempos difíciles, y ya las proyecciones de Alicia lo decían, muy probablemente tendremos una importante recesión económica y una inevitable precarización del empleo, ¿no es cierto? Y que muchas familias no lo van a pasar muy bien. Pero hay datos interesantes que permiten pensar en que existen nuevas posibilidades tanto de gestionar
la ciudad como de las nuevas relaciones que en esto pudiera ocurrir. Cosas prácticas, Por una ¿no? parte, ¿perdón? Cosas prácticas, cosas de nuestras formas de vida, nuestras conductas diarias, cotidianas. A eso se refieren, ¿no? El estudio que hacen ustedes. Exactamente. Mira, el 45% de los consultados del Gran Santiago, por ejemplo, preferiría, dentro de las opciones que le entregaba la consulta, flexibilizar los horarios de inicio y término de la jornada laboral y de estudio. Esto se podría convertir, por ejemplo, en una excelente herramienta para disminuir los problemas de desplazamiento o de congestión vehicular, ¿verdad? Aglomeración en el transporte público, en el metro, los tacos. Y esto es practicable en la medida que se abran espacios de diálogo precisamente entre los empleadores y trabajadores, pero también entre las instituciones educacionales y el Estado. Resulta interesante pensar que no solo con infraestructura o nuevos, en la estrechez que la ciudad también va presentando por la gran cantidad de personas que preferimos la ciudad para encontrar aquí oportunidades, tener esta variable, ¿no?, en la mano. Quizás hace sentido que en ciertos sectores de la ciudad pudiéramos diferir la hora de ingreso o en cierto tipo de establecimiento, y como lo hemos podido experimentar con esta herramienta, las teníamos a la mano, es muy probable que hoy día eso sea una variable que entre dentro de las políticas públicas para planificar la ciudad. Claro, cambios de horario, pero ahí uno pierde un montón de eficiencias. Por ejemplo, cuando una familia entra toda a una misma hora a su actividad, desde los niños, niñas al colegio o a la universidad, los padres a su lugar de trabajo, moverse todos juntos a un foco o a un punto de distribución de transporte. De lo contrario, si un niño entra más tarde, ¿quién lo cuida? Si el niño es muy chico, el padre o la madre que tienen que salir a trabajar. Es decir, esto se ha dado no por capricho, se ha dado por también la forma más eficiente en la cual vivimos. Entonces, ¿cómo te imaginas tú en la realidad que podría ser distinto eso? Por plantear solo el tema del ingreso diferido, ¿no? Claro, yo creo que en esto, Matías, no hay que ser tan pragmático ni rígido. Efectivamente, hay un segmento de la sociedad, por ejemplo, los niños de preescolar, evidentemente no tienen las capacidades, y lo hemos podido ver nosotros, incluso utilizando desde casa, en el caso que yo he tenido la posibilidad de hacerlo, como tengo hijos de mayor edad que sí han podido tener un uso eficiente de la tecnología, mientras que los más pequeños no lo pueden hacer. Y entonces puede ser que ciertos días de la semana podamos flexibilizar y aprovechar que al principio yo como trabajador pueda también hacer coincidir con mi hijo menor, que pueda iniciar su jornada laboral, y así dentro de la municipalidad, de la comuna en particular, el municipio pueda ir haciendo una gestión mayor, y por lo tanto le impone dentro de esta nueva realidad una responsabilidad al gestor, al que administra el territorio. Y eso yo creo que va a ser muy relevante en lo que viene hacia adelante. Sí, ahora, las jornadas laborales también, con la amplitud de esta ciudad, cuando hay personas que están movilizándose decenas de kilómetros para llegar a su lugar de trabajo, con el largo de la jornada, si entran más tarde, pongámosle a las 9:30, para no estar en la hora del full taco, ¿no es cierto?, de la mañana, bueno, saldrían muy tarde en la noche, entonces también se tiene un problema volver a las casas en la noche. Las jornadas son extensas, no hay mucho espacio donde meter nuevas horas o correr los horarios de trabajo. Ahí también hay un problema práctico difícil de solucionar. Ahora, si uno revisa el patrón de viajes que tiene la ciudad, en general la hora punta mañana es la que colapsa y la que tiene mayor, utiliza, digamos, o requiere de mayor espacio y gestión de la ciudad, más que la tarde, porque algunas personas incluso trabajan medio tiempo y es más difusa. Sí. En general el mayor problema lo encontramos en la mañana, y lo pudimos ver cuando muchos trabajadores tuvieron que salir en medio de esta pandemia y se aglomeraron por problemas de frecuencia, en fin, de buses, se aglomeraron finalmente en los paraderos. Entonces, yo creo que en la mañana, si bien en esto no hay una vara mágica, claramente el poder pensar de que cierta actividad o ciertos trabajos, no todos, hay algunos que no son posibles de hacer digamos, de distancia, pudieran hacer un uso distinto del tráfico y la ciudad, sí, que tanto hoy día las personas, al menos en esta consulta, lo ponen como un hecho que les atormenta, digamos, sí, pensando en el pasado de la ciudad. No, uno podría pensar en los estudiantes universitarios que tienen más autonomía en el movimiento, por ejemplo, que podrían entrar efectivamente más tarde. Eso sí, los escolares son más dependientes de sus padres. ¿Qué otros resultados les dan en esta consulta que ustedes hacen de Cambiemos el Mapa a partir de este COVID-19 que nos está cambiando el cableado mental, o debiera quizás cambiarnos el cableado mental?
Mira, hay un dato interesante que fue un poco sorpresivo, ahora, que dice relación con que el 49% de los consultados afirmó que la convivencia en el grupo familiar ha mejorado en este tiempo. Interpretamos que eso puede deberse a que hemos acudido al refugio que significa la familia en momentos de tanta incertidumbre y se han valorado entonces estos vínculos tan primarios, ¿no? Ahora, sin perjuicio de ello, nos deja preocupar que hay un 10% que responde que ha empeorado. Y es evidente que esto puede ser resultado de una situación que quisiéramos no existiera, como es la violencia intrafamiliar o problemas de salud mental que han puesto en riesgo una adecuada convivencia. Es decir, aquí pudiéramos estar en presencia de que estas ciudades están teniendo una manera de relacionarse un poco distinta. Imagínate que hemos hablado durante todo este tiempo, o la autoridad nos ha invitado, digamos, a tener una distancia social. Sin embargo, la tecnología nos ha acercado socialmente. Hemos tenido una distancia física y hemos descubierto, pero no necesariamente social. Por el contrario, parte de nuestra salud mental está precisamente en hacer este contacto con la familia, con los seres queridos, que a través de la tecnología esto hoy día lo permite. Y esto puede abrir nuevos horizontes en la organización social. Un poco tomando en cuenta esto que decía Alicia Bárcena de esta nueva economía, esta organización social tiene un valor en sí mismo, pero también tiene efectos de carácter económico urbano, que pueden ser muy positivos. Por ejemplo, hemos visto cómo los vecinos se ponen de acuerdo, por ejemplo, para adquirir ciertos bienes básicos a través de una vecina, un conocido, ¿no? Y esto podría reforzar la construcción de un nuevo equipamiento en sectores deficitarios, porque efectivamente esta aglomeración se da en sectores más vulnerables, que tienen que recorrer grandes distancias para sus empleos, pero también a veces para resolver problemas muy simples, ¿no?, de la vida cotidiana. Y existe terreno, existe espacio en la ciudad para poder resolver hoy día algo que tal vez está en una mente brillante como la alcaldesa de París, que lanzó una idea de tener la ciudad a los 15 minutos, es decir, todo aquello que yo necesito, que esté cerca de mi hogar. No todo puede ser, digamos, digital, remoto, sino que también el lugar de encuentro de los vecinos, donde puedo resolver desde sacar dinero de un cajero automático o resolver un problema como lo vimos con la clave única, como estuvo, digamos, se generan grandes colas por la insuficiencia, digamos, de la atención en el servicio público. ¿Dónde podemos revisar este estudio? ¿Cambiamos el mapa? Matías, en corporacionciudades.cl se puede descargar. Ahí aparece un desagregado de 22 ciudades, todas aquellas las más importantes, las más grandes, digamos, de más de 100.000 habitantes, incluyendo en ellas a Coyhaique, que tiene un poco menos. Y quizás me gustaría agregarte que aquí las diferencias que se aprecian también dan cuenta de un elemento súper central. Las personas tienen conciencia de la necesidad de planificar las ciudades. Las ciudades son un espacio normado y que busca garantizar ciertos equilibrios. Cuando le hemos preguntado en 2 de las preguntas si deberían tener un límite máximo las ciudades o una cantidad máxima de habitantes, una mayoritaria cantidad de personas, en un 80% el primero y casi 70% el segundo, estiman que sí lo debe tener. Y nosotros interpretamos ahí que en esta nueva realidad se requiere de entender un nuevo equilibrio también entre las capacidades que la ciudad ofrece para cumplir la promesa, ¿no? En la ciudad nosotros buscamos mayor calidad de vida, mayor desarrollo, y si no tenemos buenos sistemas de transporte, no tenemos deficiencia en el retiro de la basura, tenemos deficiencias por incapacidad porque no hemos hecho un buen equilibrio, digamos, de la norma, de las capacidades que tiene y la gestión. Ojalá, que esta nueva realidad nos sirva para reordenar nuestras prioridades como sociedad, y focalizarnos en lo importante y lo urgente. Y cambiemos el mapa de la desigualdad en Chile. Es parte de del por qué hicimos esta consulta, que en realidad es toda una novedad, porque en general los números, la evidencia nos muestran a través del censo y otros instrumentos que ya tenemos una desigualdad súper instalada, con poblaciones y lugares de la ciudad que son muy disímiles entre sí. Juan Manuel Sánchez, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, muchísimas gracias por recibirnos esta noche en tu casa. A ti, Matías, encargado. Que esté muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Put a spell on you. Revisamos de inmediato, aquí de vuelta en Vía Pública, el resultado a la pregunta que le planteamos hoy a nuestros telespectadores y telespectadoras.
cree que fue un error suspender las clases por el coronavirus, como lo planteó el ministro de Salud. El 4% cree que sí, el 96% cree que no. Vamos a revisar el 24horas.cl, nuestro portal de noticias, y tiene como encabezado a mujeres chilenas. El 90% cree que hay más probabilidad de sufrir violencia intrafamiliar o de género durante la cuarentena. Es parte de los problemas que nos ha generado, lamentablemente, esta cuarentena, esta medida excepcional que va a ser ha sido y va a ser más larga de lo que nos imaginamos siquiera alguna vez. Vamos a la temperatura. El termómetro en este momento en la región metropolitana está marcando 16 grados con 4 décimas y el cielo está nublado. Mañana, miércoles y pasado mañana, jueves, tendremos el siguiente pronóstico del tiempo. Para mañana estará nublado con una máxima probable de 22 grados. Lo mismo ocurrirá el jueves, nublado, pero con menos temperatura máxima probable, 22 grados. ¿Otras regiones del país quiere conocer? Bueno, veamos de inmediato. Tenemos Puerto Montt, región de los lagos, que tendrá un cielo parcial y una máxima probable de 17 grados. Y Vicuña, región de Coquimbo, estará despejado con una máxima probable de 26 grados. Esta es una voz increíble, maravillosa, evoca miles de cosas. Es una vida marcada por el dolor y el éxito. Claro, fue lo que tuvo Nina Simone, quien soñó en convertirse en la primera pianista negra de música clásica. Pero el destino le tenía preparado otro rumbo, convirtiéndose en una de las voces de la revolución por los derechos civiles en los Estados Unidos. Es un ícono, Nina Simone. Cosa de escucharla un poquitito. Todos la recordamos, todos nos evoca, entre otras cosas, estas luchas por los derechos civiles. Nina Simone fue una compositora y cantante de blues, soul rhythm and blues, nominada al Grammy en múltiples ocasiones y miembro del Grammy Hall of Fame desde el año 2000. Qué voz más linda. Súbale un poquitito, señor director. Mira qué lindo. Bueno, esta cantante murió un 21 de abril de 2003, a los 70 años, producto de un cáncer. Y hoy le recordamos con Put a Spell on You. Qué maravilloso, ¿no? Con Nina Simone nos despedimos. Muy buenas noches. Gracias por venir. Chao.